El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. Con fecha sábado 4 de abril de 2020, nuestra prensa regional informó una noticia trascendental para la historia socioeconómica y cultural, histórica y cultural para Socorro, que lo tituló "El Socorro fue certificado como destino turístico sostenible en Colombia". Y a ello le agrega un subtítulo que dice: "En el municipio funcionó la primera fábrica de cerveza". Por todas estas razones y atendiendo a la idea que hemos desarrollado en Socorro a partir del programa Historiemos la Historia en Paso Televisión, se consideró oportuno retransmitir un programa que se había hecho el año pasado, y lo vamos a ver a continuación, sobre esta idea que efectivamente es importante para Socorro. En ese programa se desarrolló la idea de que la industria cervecera Bavaria había nacido en el Socorro, y a fe que se ratifican nuevamente esos datos. Y así rápidamente, el 1 de septiembre de 1887, 3 socorranos con Emil Kopp pusieron cada uno de a 300 pesos e inició la industria cervecera en Socorro. Yo creo que fue en Colombia la primera industria cervecera formalmente organizada con documentación y todo, creo que es la de Socorro. Una segunda tal vez fue la de Florida Blanca con Peter Clausen, la cervecería Clausen. Ellos entraron en relación inmediatamente y Emil Kopp y ellos apoyaron mucho a Peter Clausen. Hay documentación que así lo certifica. El 24 de octubre de 1890 ordenan la liquidación de la cervecería en Socorro. Obsérvese lo siguiente. Hasta ese momento, Emil Kopp le había entregado a Leo Kopp, su hermano, la industria cervecera, y Leo va para Santa Fe de Bogotá y allí organiza la industria cervecera. El 7 de noviembre de 1888, Emil Kopp le entrega a Leo formalmente con documentación. Toda esta sustentación histórica se hace en la Casa de la Cultura, en el archivo histórico de la Casa de la Cultura, de la parte documental de la rama judicial. Son cantidad de escrituras, son cantidad de documentos, son cantidad de folios que tuve que investigar, porque hasta este momento en que se elaboró para el año pasado, antepasado, se seguía diciendo que Socorro era una idea general de tradición oral, pero con esta documentación que estamos dando a conocer con este programa, estamos seguros de que la industria cervecera nació aquí en el Socorro, que Bavaria, sus dueños montaron la industria, que siendo dueños aquí, abrieron en Bogotá y luego liquidan lo de Socorro. Ese es el argumento central de nuestra hipótesis. Esperamos que cualquier circunstancia para la administración actual del Socorro sirviera esto para hacer contactos nuevamente con Bavaria. Nosotros como Casa de la Cultura lo hicimos en su momento y pues no logramos acercarnos a un contacto con la industria cervecera, porque estos temas nos gustaría analizarlos, discutirlos, ampliarlos, y lo importante para la historia
turística de Socorro para la economía, etcétera, etcétera, para que Socorro siga siendo un destino turístico sostenible, es muy importante que Bavaria nos reconozca como el inicio de su industria cervecera, la primera industria cervecera de Colombia y por supuesto el comienzo formal de lo que posteriormente van a llamar Bavaria, pero que esa industria fue aquí en el Socorro. Ojalá que el programa sea un éxito y que sirva para los propósitos que Paso Televisión quiere hacer como aporte a nuestro Socorro. Historiadores de la historia. Nos encontramos en uno de los monumentos que recuerdan a la ciudad de Socorro como la capital del Estado Soberano de Santander, que se llama los muros del Capitolio o Parque Solón Wilches. De este periodo de la historia tan importante de nuestra ciudad en el siglo XIX, hay dos recordaciones muy importantes. Una es precisamente estas ruinas que fueron la intención de Solón Wilches de construir el palacio de gobierno de esa época, que al cambiarse la cosa política en el 1886 con la nueva constitución, la capital pasó a ser Bucaramanga y Socorro dejó de ser la capital de Santander. Y el otro es la catedral. Son los dos, la construcción de la catedral fue específica de este periodo. Me quiero referir a que en este momento el Estado Soberano de Santander fue el triunfo de las ideas liberales en contraposición a las ideas conservadoras, o dicho de otra manera, el triunfo del federalismo, que eran las ideas liberales, y su contrario, que era el centralismo, las ideas conservadoras. Las ideas liberales van a tener en el Socorro la meca de la ideología de libertad. Fue precisamente Solón Wilches quien, para este periodo, elaboró la segunda constitución política que ha hecho Socorro. La primera fue la de 1810, el 15 de agosto, pero esta de 1880, por ahí para ese periodo, es la constitución más liberal que ofreció al mundo entero y a los alemanes y por supuesto a Europa y al mundo entero. El campo abonado fue la meca para que ese imán atrajera todas las nuevas cosas que se generaban a nivel del mundo entero. Esa es una de las explicaciones, por ejemplo, que vamos a dar ahora en el caso de la construcción de la catedral. Pero por supuesto estos dos elementos son representativos, pero hay uno tercero, que es el que no se nos ha querido reconocer todavía hoy en pleno 2019, que fue que aquí nació la segunda empresa cervecera más importante del mundo hoy, que se llama Bavaria. Su origen inicial está documentado por una investigación que yo hice con apoyo de la Casa de la Cultura del Socorro, por supuesto, y en su archivo encontramos la documentación que demuestra ese hecho que es el que queremos contarle hoy a los socorranos y que llamamos desde ya la atención a no solo Socorro, sino también a Santander y a Colombia, para que el patrimonio cultural es un acervo acumulativo que a través de muchos años de vida, etcétera, tienen derecho los lugares, los sitios, las familias, las ciudades, como es el caso de Socorro. Estamos reclamando con este programa y con la investigación que se va a anunciar, que Socorro fue el sitio donde nació por primera vez la industria cervecera, que luego la trasladan casi que a los 2 o 3 años a Bogotá y allí la llaman Bavaria.
pero el origen de la producción cervecera de esa empresa fue aquí en Socorro. Nos encontramos en el segundo aporte que se conoce hoy, concreto, físico, del periodo de ese Estado soberano de Santander con la ciudad de Socorro como su capital, la construcción de la catedral, hoy Basílica Menor. Su construcción se inició precisamente en este periodo y hoy es de nuestros símbolos para el turismo religioso y para los íconos que hay que tener en la identidad de nuestro municipio, nuestra santanderianidad, socorranidad y demás. Dijimos hace un momento con que Solón Wilches elaboró la Constitución muy liberal, en la cual el concepto de libertad cobijó por completo toda esa Constitución, todos sus artículos y demás. En ellos se establecía la libertad de industria, la libertad de comercio, libertad de locomoción, libertad de enseñanza, libertad religiosa, libertad, etcétera, etcétera. Fue realmente la meca de las ideas liberales de libertad, lo que presentó a los europeos, particularmente para este caso a los alemanes, para que llegaran a esta tierra y encontraran el terreno abonado para desarrollar lo que allá en Europa se manejaba en ese momento. Yo quiero llamar la atención muy rápidamente a un hecho que se me ha preguntado y que debo responder tal vez hoy. Hay unos símbolos de la masonería, que van a ver ustedes ahora, que están grabados dentro de esa construcción que fue la catedral, la Basílica Menor hoy. Plasmar los símbolos de la masonería es la respuesta a esa libertad religiosa que imperó en ese momento. Tradicionalmente se habla de la contradicción entre religión católica y masonería. Pero para entender por qué están esos símbolos aquí, hay que entender que fueron el producto de lo que se acaba de explicar. Aquí había un terreno abonado para la libertad y en ese momento tal vez la masonería, los masones alemanes con la masonería que se desarrolló con Solón Wilches y demás, ellos no encontraron inconvenientes en aportar económicamente, en unirse en un concepto para construir una edificación como esta, que es Orgullo hoy. Esa es la explicación, en mi concepto, del por qué los símbolos de la masonería están visiblemente colocados en la fachada de nuestra catedral. Los invito ahora para que conozcamos entonces el tercer aporte que no es conocido hoy sobre el nacimiento de la cervecería Bavaria aquí en el Socorro. Socorranos, santanderianos, colombianos, Bavaria SABMiller, aquí donde me encuentro parado, creo estar seguro por la investigación que se hizo ya y que vamos a dar a conocer en el programa de hoy. Aquí en este sitio nació por primera vez la industria cervecera de los alemanes Kopp, junto con 3 socorranos. A eso nos vamos a referir
en nuestro programa de hoy. En la vanguardia de los 100 años de cumplimiento de la historia de Vanguardia 100 años, en la parte pertinente a hechos que marcaron la senda del desarrollo, está hablando de Santander, voy a leer rápidamente una nota que tiene relación con el tema de hoy. La primera cervecería de Colombia, escuchen bien, dice Vanguardia, primera cervecería de Colombia, 1889. Yo quiero demostrar que si eso es cierto, lo que dicen ahí, que ellos en 1889 crearon la cervecería Clausen en Florida, nosotros fuimos los primeros, porque aquí fue en 1887. En Florida Blanca tuvo su origen en 1888 la cervecería La Esperanza, la primera en Colombia. Yo digo que tal vez fue la segunda, cuyo creador fue el europeo Christian Peter Clausen. Las cervecerías Clausen, Pilsen, Clausen, Sol y Chivo Clausen fueron algunas de las marcas. En 1937 pasan a llamarse Cervecería Clausen La Esperanza y en 1958 fue vendida al consorcio de cervecerías Bavaria. Al final se unieron las dos definitivamente. Hay un documento que voy a mostrar en mi trabajo de hoy, que efectivamente la cervecería que se inauguró aquí en El Socorro, que fue la primera según eso, entró en transacciones comerciales precisamente con la Clausen, de Peter Clausen, de Christian. Digamos desde ya, en esta esquina, y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del trabajo, el alemán Emil M.A. Kopp y tres socorranos, Joaquín Garrido, grabémoslo bien, Jesús Vega y Ramón N. Gómez, entre los cuatro pusieron de a 300 pesos, según la escritura que tengo identificada y que se encuentra en el archivo de la Casa de la Cultura, pusieron de a 300 pesos y con esos 1.200 pesos iniciaron la industria cervecera aquí en El Socorro en el 1 de septiembre de 1887. A los 2 años y medio de funcionar la cervecería aquí, en propiedad de los alemanes, la llevan a Bogotá y allí la llaman Bavaria. En el fondo, la experiencia, el trabajo, el inicio formal, los comienzos más iniciales de la empresa, pues están aquí en Socorro, que es lo que queremos llamar la atención de una manera muy respetable a Bavaria Sabmiller. Ojalá que haya manera de establecer un contacto. Ya lo intentamos a través de la Casa de la Cultura hace ya unos 10 años, cuando se inició la investigación allí en la Casa de la Cultura. Tratamos de contactarnos con Bavaria y la idea es que con todo respeto Bavaria nos escuche y le ofrecemos toda nuestra documentación, etcétera, pero que además en una pequeña retribución, y lo digo de una vez, si Bavaria reconoce, como esperamos que lo haga a futuro, hombre, que con una pequeña retribución de lo que es hoy esa gran empresa, nos regale para El Socorro un parque bien organizado, un parque en homenaje a la cerveza, en buen sentido, como industria, como historia económica de Socorro, de Santander y de Colombia, para que sirva a nuestro turismo nacional e internacional que estamos preparando en El Socorro. Queremos hablar muy respetuosamente con Bavaria nuevamente, ojalá que lo podamos hacer algún día. Aquí entonces, esta esquina de la carrera 15 con la calle 14 hoy, aquí nació la industria cervecera que luego se va a llamar Bavaria.
nos encontramos en un sitio muy privilegiado para la historiografía, no solo de Socorro, sino de Santander y de Colombia. Nos encontramos en el archivo, la sala del archivo, que tenemos en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata del Socorro. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos secciones. La primera parte está relacionada con el fondo del protocolo notarial y supernotariado y registro, que el primer documento, el primer libro que tenemos aquí data de 1691, más o menos, 1600, y vamos hasta allá prácticamente gran parte del siglo XX. Y en la última parte encontramos el fondo, lo que se llama el fondo judicial del municipio de Socorro, la rama civil. Este archivo es absolutamente trascendental e importante porque encontramos todo lo relacionado con pleitos, demandas, juicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy yo aquí particularmente para el tema? Porque aquí en este lugar encontré, en primer lugar, varios folios documentales, varios legajos civiles, donde hablaban de los problemas socioeconómicos y demás que tuvieron los originadores, los que crearon la empresa cervecera aquí en el Socorro, Emil Kopp y demás. Aquí está la primera escritura que dio origen, que la vamos a leer ahora en el desarrollo del programa. Y por supuesto otras escrituras de mucha importancia que también daremos alguna referencia. Quiero contar cómo inicié la investigación del tema de Bavaria. Tradicionalmente se decía por oídas, por tradición, de que Bavaria había nacido aquí. Incluso mi señor padre me lo había comentado siendo yo muy niño. Pero no había encontrado documentación alguna que demostrara ese hecho. Encontré después un documento fundamental de Horacio Rodríguez Plata, la inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el siglo XIX. Hay todo un capítulo dedicado a este tema de los alemanes y la cervecería aquí de Socorro. Aquí en este libro, Horacio Rodríguez Plata dice que efectivamente, por tradición oral, se sabía que Bavaria nació en el Socorro. Así lo dice textualmente el doctor Horacio Rodríguez Plata. Me asalta la duda que tal vez el doctor Horacio no conoció, por alguna razón, los documentos que yo sí tuve oportunidad de conocer, como son los procesos civiles y las respectivas escrituras públicas notariales que dan fe de que el inicio cervecero de los alemanes, con el patrocinio y apoyo de 3 socorranos, tuvo su origen en el Socorro y que al poco tiempo, a los 2 años y medio, siendo dueños de la cervecería aquí, compraron un lote en San Diego y allí bautizaron su industria cervecera, la bautizaron Bavaria, en homenaje a la región de donde ellos venían, de Alemania, de Offenbach, Alemania, el sur de Alemania, la provincia bávara. Ese es el origen del nombre de Bavaria. Por eso se la llevan de aquí y allí la bautizan como Bavaria. Qué importante documentar, como lo están viendo en este archivo, e invito a que las universidades, los investigadores, etcétera, vengan a la Casa de la Cultura, consulten estos documentos para hacer investigaciones jurídicas,
investigaciones constitucionales, investigaciones del orden que ustedes quieran, porque las escrituras, porque los juicios que están aquí narran todo ese pasado histórico que tuvo el Socorro. Esta sala es muy importante para la historiografía de la provincia comunera Santander y Colombia. Vamos a concretar cuál es el tema específico que queremos desarrollar en el programa de hoy. Según la documentación que he podido consultar en libros, incluso en internet se encuentra muchas temáticas referentes a la historia de las cervecerías en Colombia. Pero particularmente, pues para el caso que nos ocupa, hay dos documentos principales que vamos a referirnos, que condensan muy sintéticamente la temática. Según lo que he leído, entonces, Bavaria, según lo que escriben en los documentos originados por la cervecería Bavaria, ellos reconocen como la fecha de inicio de la industria cervecera Bavaria el 4 de abril de 1889, que fue la fecha en la cual Leo Kopp, siendo dueño de la cervecería aquí en El Socorro, compró un lote en Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia en esa época, con esa fecha, 4 de abril de 1889, y considera que al comprar ese lote en San Diego, esa es la fecha de inicio de la industria cervecera Bavaria, según ellos. Con la documentación a la cual nos hemos referido, nosotros decimos que respetamos, por supuesto, pero que consideramos que el inicio formal de la industria cervecera de los alemanes tuvo su comienzo aquí en El Socorro. Y para nosotros la fecha del origen, del inicio de la industria cervecera de Bavaria es el 1 de septiembre de 1887, que según una escritura que voy a leer completa más adelante en el programa, según esa escritura, Emil M.A. Kopp, hermano de Leo, junto con 3 socorranos, Joaquín Garrido, Jesús Vega y Ramón Gómez, cada uno aportan 300 pesos cada uno, y con esos 1.200 pesos se daría inicio a esa industria cervecera que nace aquí en El Socorro y que la llevan a Santa Fe de Bogotá hoy, en aquella época Bogotá, capital de la República de Colombia, y allí la llaman Bavaria. Para concretar voy a leer esa escritura de la manera más rápidamente posible. Quiero leerla toda. Conste que nosotros, a saber, Emil M.A. Kopp, Joaquín Garrido, Jesús Vega M. y Ramón N. Gómez, mayores de edad y vecinos de Socorro, hemos organizado una compañía industrial regular colectiva con el objeto de fundar una fábrica de cerveza en esta plaza sobre las bases que contienen los siguientes artículos. La escritura es aquí de Socorro, del Fondo de Protocolo Notarial. Según los siguientes artículos, primero, cada uno de los socios se obliga a contribuir con una suma de 300 pesos de ley en moneda corriente para formar el capital social. Segundo,
La contabilidad de la empresa y los gastos de la compañía quedarán a cargo del socio Jesús Vega N. Socorrano, quien ha sido designado como cajero. Tercero, la compañía no tendrá firma colectiva. En los negocios, operaciones y contratos, la representación del socio COP, poniéndose de acuerdo con los otros 3 o con 2 por lo menos. 4. En las deliberaciones de la compañía decidirá la mayoría de votos. En caso de empate decidirá la suerte. Por ningún caso se apelará a árbitros extraños. Quinto, la duración de la compañía será de 3 años contados desde la fecha de este documento, pero podrá postergarse al terminar este plazo si a los socios conviene la prolongación. Sexto, cada 6 meses se hará un balance o liquidación demostrativa del negocio que les da a conocer con entera claridad los resultados obtenidos. Séptimo, las utilidades liquidadas o pérdidas que se obtengan se dividirán por partes iguales entre los socios. Estos podrán retirar de la caja de la compañía la parte de utilidad que les corresponda, siempre que no haya necesidad de fondos para sostener la nueva marcha de la empresa. Estos fondos se mantendrán como reserva y no podrán bajar de 300 pesos. Octavo, todos los socios están obligados a vigilar el establecimiento y hacerle al administrador las observaciones necesarias para la buena marcha de la empresa. Noveno, en caso de muerte de algún socio, la compañía procederá a la liquidación conforme a las prescripciones legales y solo para el efecto de arreglar las cuentas del socio que se hallen en este caso, pero no suspenderá los trabajos por esta causa. Décima, terminado este contrato, si los socios no resuelven prolongarlo, se pondrán en venta todos los útiles y bienes de la compañía y su producto se distribuirá entre los socios por partes iguales. Undécima, se hace constar que está ya en caja el capital a que se refiere el artículo primero. Al cumplimiento de lo expuesto, nos obligamos con nuestros intereses. En fe de lo expuesto, firmamos 4 ejemplares de este tenor, denominando domicilio y vecindad en El Socorro, a 1 de septiembre de 1887. Firmamos Joaquín N. Garrido, Emil M.A. Cop, Jesús Vega M. y Ramón N. Gómez. Como lo acaban de ver, tenían todos los criterios de rigurosidad empresarial muy bien sólidos y de esta manera se inicia la producción de cerveza. Yo hago una claridad desde ya. Al año siguiente, a 1888, Emil Kopp le entrega el poder soberano a su hermano Leo Sieffre Kopp sobre la cervecería de Socorro. Y ahí es el argumento que soporto de que, siendo dueño de la cervecería, él toma la decisión de comprar un lote en San Diego, inicia la factoría, la construcción en San Diego, Bogotá, y luego ordena acabar la cervecería en El Socorro. Ahí están los documentos, están los balances y demás. Es como la explicación del por qué la hipótesis de que Bavaria nació en Socorro tiene toda una documentación que es la que vamos a dar a conocer. En la siguiente parte del programa, entonces, vamos a referirnos particularmente a Horacio Rodríguez Plata en su libro La inmigración alemana en el siglo XIX. La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el siglo XIX, porque allí viene una serie de documentos que quiero dar a conocer. Y luego, de la misma manera, la empresa Bavaria hizo un libro para la historia de los 125 años de la empresa, que es igualmente al cual me voy a referir
tomando de él una serie de informaciones que nos ilustran la temática. Esta que estamos viendo es la imagen tradicional de Bavaria, el símbolo de la cervecería con el águila alemana del Imperio Alemán, Bavaria. Qué importante este símbolo para la industria en Colombia. Estamos presentando entonces Bavaria S.A., la empresa cervecera de Colombia y sus orígenes en la ciudad de Socorro, Santander. Este es un documento que es de mi responsabilidad, por supuesto, con el apoyo documental y demás de la Casa de la Cultura con su archivo. Igualmente, es otra presentación de la misma información. Soy educador, magíster en investigación y docencia universitaria, profesor universitario, en fin, investigador de temas históricos. Veamos cuáles son entonces los documentos que nos ofrece Horacio Rodríguez Plata en su libro relacionados con la cervecería. Horacio Rodríguez Plata, la inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el siglo XIX, editado en 1968. Él nos presenta entonces las imágenes que vamos a proyectar a continuación. Esta que estamos viendo es una foto absolutamente importante que para que los socorranos, santandereanos y colombianos conozcamos. Don Emil Kopp, en el Socorro en 1888. Este es el socio que junto con los 3 socorranos que nombramos hace un momento, tuvo el origen la cervecería aquí en el Socorro. Esta foto es supremamente importante. Mercado de azúcar en la plaza principal del Socorro en 1888. Nuestro Parque de la Independencia en ese momento era el lugar donde se hacía el mercado semanal. Y por supuesto, la importancia de la venta, compraventa de azúcar. Pasemos a la siguiente. Les presento con mucho gusto tanto a Emil Kopp como los demás amigos. Dice en el pie de página, Horacio Rodríguez Plata, socios de la cervecería alemana Kopp y compañía en el Socorro en 1888. De izquierda a derecha, Crónidas A. Mujica, Emil Kopp, Carlos Castelo, Leo Siefre Kopp y Pablo G. Laurent. Ahí están los dos que son los que nos hemos referido de que los alemanes, el primero Emil Kopp, que luego le entrega todos sus derechos a Leo Siefre Kopp, que es el cervecero conocido no solamente en Colombia, sino en América Latina y el mundo, porque su concepto cervecero de Bavaria trascendió al año 2019 nuestras fronteras. Esta imagen es también del Socorro
y no sé si ustedes logren captar allá en la parte superior. El pie de página dice: Plaza Principal del Socorro en día de mercado 1888. Obsérvese al fondo la casa donde funcionaba la cervecería Coop y Compañía. A la izquierda, en la Casa de Balcones, la sede de la Presidencia del Estado Soberano de Santander. En el fondo, allá se alcanza a leer cervecería. Esta foto es muy histórica, es muy importante porque nos ilustra de qué manera tan importante documento para demostrar la historia como fuente de información. En esta otra foto, para que también conozcamos a don Leosiefre Coop en El Socorro en 1888. Este documento del doctor Horacio Rodríguez Plata, la inmigración alemana al Estado Soberano de Santander, contiene mucha información relacionada entonces con lo que estamos defendiendo y soportando en este programa. La última imagen que nos ofrece la inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el siglo XIX es esta, y la traigo a propósito porque en su parte inferior se lee Socorro, calle del Convento, 1888. A la derecha, en la Casa de Balcones, funcionaba la Presidencia del Estado Soberano de Santander. Hasta ahí. Pero yo quiero llamar la atención que al fondo se ven la primera parte de la construcción de la basílica, que para 1888, hoy Basílica Menor en Nuestra Señora del Socorro, para 1888 ya iba en esa construcción, a esa altura. Se pueden observar las gradas del atrio y por supuesto las puertas de entrada a una altura bastante considerable. En la parte alta se alcanza a ver, allá en la parte alta blanca se alcanza a ver entonces el convento de los capuchinos. Veamos a continuación entonces los aportes que nos trae el libro de Bavaria, álbum de fotografía 125 años. Igualmente que hicimos con Horacio Rodríguez Plata, hagámoslo con álbum de fotografías de la empresa Bavaria. Este es el libro, el documento, con el cual la empresa Bavaria publicó este documento tan importante y del cual vamos a utilizar algunas de las informaciones que nos trae en soporte académico, en soporte legal, digámoslo así, la empresa Bavaria. Esta foto es la misma que ya presentamos de Horacio Rodríguez Plata. Tenemos que aclarar de una vez lo siguiente: en las versiones que ellos tienen sobre la historia, lo que ellos cuentan de la historia, dicen que la familia Coop, Emil y Leo y los demás Coop, vinieron de Offenbach, Alemania, provincia de Baviera, pasaron a Frankfurt y de Frankfurt vinieron en barco a Cartagena seguramente y de allí llegaron a Socorro para comienzos de la década de 1870. Ellos llegaron no con la intención de ser comerciantes, o mejor, ser industriales de cervecería, sino llegaron como comerciantes. Y aquí iniciaron fundando una empresa, Coop y Castello, como una empresa dedicada al comercio, fundamentalmente de ropa y otros productos. Fue en El Socorro donde por iniciativa de Emil Coop y los tres socorranos
que surge la idea de industrializar, de producir cerveza, que al año siguiente Emil Kopp le entrega a Leo. Dice el libro aquí, de izquierda a derecha, Carlos Castelo, Emil Kopp, Leo Sieffre Kopp, Crónicas Mujica y Ricardo Baraya. Los hermanos Kopp llegaron inicialmente a Santander en 1876. Esta foto fue tomada en la población de Socorro en 1888. Este es, digo yo, como el primer, el reconocimiento más pequeño que hacen en la historia de Bavaria. Dice que ellos llegaron aquí y que esta foto fue tomada, por supuesto, en Socorro. Más adelante ellos ya van a tomar que la historia inicia en San Diego. Quiero presentarles entonces formalmente, para que lo conozcan. Este es don Leo Sieffre Kopp, Offenbach, Alemania, 1858. La Esperanza, Cundinamarca, en 1927. Nació en Offenbach y murió en La Esperanza, Cundinamarca. Decidió viajar a Sudamérica, alentado por los relatos de su gran amigo colombiano Carlos Castelo. Fue fundador de Bavaria y presidente de la compañía durante 38 años, de 1889 a 1927. Después de esta fecha, la familia siguió con la producción y con la propiedad de cerveza en nuestro país. En este documento, en esta foto, nos presenta entonces la siguiente descripción en el libro de álbum de fotografías. El jueves 28 de mayo de 1991 a las 2 de la tarde, con la bendición de Fray Plácido Bonilla, se inauguró la cervecería Bavaria. Estuvieron presentes en la ceremonia amigos y colaboradores como Ramón B. Jimeno, Rodolfo Cons, Carlos Schneider, Eduardo Espinosa, Guzmán Francisco Jaramul, Joaquín Páramo y Federico Striblick. 28 de mayo ya del 91, pues fue cuando tal vez sacaron por primera vez cerveza y motivados hicieron alguna ceremonia muy especial. La siguiente. Esta me parece muy especial esta foto, porque seguramente lo que vamos a leer ahora sucedió también aquí en el Socorro. Proceso de envasado y corchado. En los primeros años, Bavaria tapaba sus productos con corcho y cabuya. La tapa metálica Corona, creada en 1892, fue adoptada prontamente por la empresa, como tantos de los adelantos tecnológicos que Leo Sieffre Kopp traía en sus viajes a Europa. Es decir, aquí en el Socorro, la cerveza la tapaban con corcho y con cabuya. Muy bien. Vamos a ver otro documento interesante que nos trae el libro y que nos ilustra. ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué lo tomé? Decidí traerlo. Porque seguramente esta foto fue muy común también aquí en Socorro y en la provincia de Socorro, porque la fábrica cervecera se desarrolló para venderse, se producía en Socorro, pero se vendía desde Vélez hasta Zapatoca, yendo hasta Gonzaga, es decir, cubrió toda la provincia de Socorro de Santander de esa época. Obsérvese que es un burro en el cual con unas angarillas se llevaba la cerveza. Hoy es en transporte de camiones y mulas y demás, pero en aquella época, aquí en el Socorro, esta fue una imagen que seguramente fue muy común. Dice en el pie de página: hasta las partes más altas, está refiriéndose a Bogotá, de comienzos del siglo XIX, del siglo XX, llegaban las marcas de Bavaria, valiéndose de animales de alta resistencia física como los burros.
La primera flota de distribución de Bavaria estaba compuesta por 15 carros, ya fue después, con un conjunto de 7 caballos de tiro, 7 machos de tiro, 17 yeguas de tiro, 8 mulas de tiro, 10 potros y 4 caballos de tiro. En los documentos que yo encontré, que me voy a referir ahora un poquito, encontré el inventario de la cervecería aquí de Socorro cuando ya se iba a clausurar, y allí hacen una descripción de burros, de botellas, de etcétera, etcétera. Es un excepcional documento este que nos trae el libro de los 125 años fotografía, álbum de fotografía. En este documento que estoy presentando dice una breve historia de Bavaria, que es lo que ellos escribieron para su libro de los 125 años de la historia de Bavaria, álbum de fotos. En este documento, una historia de 125 años. El autor es Graham Harris, presidente de Bavaria. Leyendo su contenido, pues ellos reconocen que efectivamente llegaron aquí a Santander y que inician la producción cervecera allá en Bogotá. No hacen referencia entonces a la industria que inició aquí. En este documento, que es el último tal vez de los que uno de los últimos que voy a tratar de este documento de Bavaria, dice breve historia de Bavaria. Otro documento también que leyéndolo en su contenido, por ninguna parte hablan de sus comienzos, de sus inicios, de sus orígenes en la provincia de Santander, en nuestro Socorro. Al leer todo su contenido, ellos se referencian, se relacionan directamente con lo que ya dijimos allá en Santa Fe de Bogotá. Del álbum de fotografía 125 años, esta es la última que voy a tomar. Y la tomo por la importancia que ella dice en su pie de página. Fusión entre el grupo Empresarial Bavaria y SABMiller, 18 de junio de 2005. De izquierda a derecha, Julio Mario Santo Domingo, Graham Gay y leen otros pocos. SABMiller accedió a un mercado potencial de 80 millones de personas en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, posicionándose como el segundo conglomerado mundial de cerveza después de Anheuser-Busch InBev, el segundo conglomerado de cervezas del mundo. Lo reconocen en la empresa Bavaria en su libro. Eso fue lo que nació aquí en el Socorro, en sus comienzos más iniciales de industria cervecera. Ella nació aquí en el Socorro, no nos queda la menor duda. En la última parte del programa, entonces, vamos a sustentar de la manera más sucinta los documentos que fueron hallados en la Casa de la Cultura, en el archivo, y que demuestran nuestra teoría. Algunos documentos de los encontrados en el archivo. Tenemos la escritura 447
del protocolo notarial del 7 de noviembre de 1889, donde Emil Kopp confiere poder general de libre administración a su hermano Leo Siegfried Kopp. Igualmente tenemos un documento del Fondo Judicial de septiembre 14 de 1889, archivo del proceso civil de Ricardo Baraya, para que tramite ante el juzgado de Socorro de la sucursal de su casa de Bogotá, aquí en el Socorro. Este documento es muy importante, la relación que quiso Leo Kopp relacionar con la ciudad de Socorro, porque él sí tuvo intención de hacerlo de una manera muy formal. Tenemos otro documento, Fondo Judicial, Municipio de Socorro, septiembre 25 de 1890. Se refiere al poder que otorga la ciudad Kopp y Castelo de Bogotá al señor Manuel Escañón para que haga una serie de trámites de carácter legal ante los juzgados aquí de Socorro y de Bogotá. Otro documento, Fondo Judicial, Municipio de Socorro, Rama Civil, octubre 24 de 1890. Este documento es el más extenso de todos. En ese legajo se encuentra todo un inventario de la compañía, lo grande que fue esa compañía. Yo tengo que no irme sin decir que los Kopp entraron, según este documento, en el balance que trae allí, entraron en transacciones comerciales con Christian Peter Clausen, le vendieron a él y le compraban seguramente productos relacionados con la industria cervecera. En términos muy generales, digamos que son por lo menos 4 o 5 escrituras que tenemos referenciadas, e igualmente los procesos civiles y legales que desarrollaron, permitieron ese desarrollo de la empresa. Digámoslo finalmente, los alemanes con los 3 socorranos fueron absolutamente rigurosos en el cumplimiento de la ley y establecieron criterios legales muy precisos desde el 1 de septiembre de 1887 para que el éxito de la empresa fuera asegurada. La bibliografía del programa. Entonces tenemos, en primer lugar, qué decir de Horacio Rodríguez Plata, La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander, editada en 1968 por Editorial Kelly de Bogotá. Y el otro, entonces, este documento, este libro, impreso por Bavaria, Álbum de fotografías 125 años. Estos son los 2 documentos principales. Sin embargo, tengo que decir que en las redes y en otra serie de documentos que referencio por razones de tiempo, no alcanzo a decir más, sirvieron de soporte académico para la afirmación que se hace desde el principio. Definitivamente, la segunda industria cervecera más grande del mundo hoy en 2019, Bavaria SABMiller, nació en Socorro. De eso no nos queda la menor duda, e invitamos cordialmente a la empresa Bavaria para que cordialmente hagamos algunos procesos de conocimiento, de compartir procedimientos en la Casa de la Cultura de Socorro. Estamos abiertos democráticamente a ofrecerles toda la información y que en retribución, si así lo reconocen, nos ayudaran a organizar al Socorro para recibir el turismo nacional e internacional. Un parque de la cervecería en el Socorro sería para nosotros un acicate de traer turismo nacional e internacional, ahora que estamos hablando de esa chimenea, de esa industria sin chimeneas que es el turismo. Socorro necesita que hoy, muy mínimamente, la empresa le retribuyera aquel magno acontecimiento de los 3 socorranos que iniciaron formalmente la industria. Hablemos cordialmente, Bavaria, pongámonos de acuerdo. Qué bueno historiar la historia.